fundamental. En esta ocasión les voy a hablar de uno de los temas más interesantes en el área de la prospección geofísica. Vamos a hablar de la técnica de exploración conocida como la magnetometría. En esta presentación vamos a conocer los principios esenciales por los cuales este método de prospección es útil y es aplicable para poder conocer y explorar regiones en la superficie. Vamos a comenzar. Si nosotros tenemos la oportunidad, como cualquier día, de salir a caminar a una región cerca de nuestras ciudades, una región despoblada, vamos a observar a lo largo de nuestro trayecto que vamos a tener diferentes tipos de rocas y diferentes tipos de suelos. Además, este tipo de rocas y de suelos las vamos a observar en una gran diversidad, ya sea rocas volcánicas, rocas sedimentarias o rocas metamórficas que pueden estar estratificadas en el caso de las rocas sedimentarias o dispersas en el caso de las rocas volcánicas o las rocas sedimentarias, que pueden obedecer a diferentes fenómenos que las han hecho tener la configuración particular que nosotros observamos. Hay regiones en la superficie donde tenemos concentraciones de roca de un solo tipo. Hay otras regiones donde tendremos alternado diferentes tipos de rocas, como en esta imagen observamos estratificación, donde además en la parte superior observamos la influencia de cómo la vegetación también se presenta con gran variabilidad, pero además hay que mencionar también que la vegetación influye en las características del suelo donde la estamos observando. Y hay otras regiones en la superficie donde parece que tuviésemos bloques grandes de regiones homogéneas del mismo material. Sin embargo, la homogeneidad es una característica que no podemos aplicar a toda la corteza o a toda una región, porque siempre vamos a tener diversas estructuras sedimentarias o estructuras de diferentes clases que están dispersas en la región donde estamos explorando. Dentro de esta gran cantidad de rocas y de materiales que podemos observar, vamos a encontrar también lo que vienen siendo los elementos magnéticos. ¿Qué son los elementos magnéticos? Bueno, los elementos o propiedades magnéticas son las cualidades que le atribuimos a rocas y a minerales que presentan cierto tipo de comportamientos. Por ejemplo, todos sabemos lo que es un imán y estamos familiarizados con el funcionamiento de un imán. Un imán es un objeto que tiene una propiedad magnética conocida como momento magnético. Esta propiedad surge de una forma fundamental a partir de teorizaciones y formulaciones en la teoría cuántica, la cual nos dice que una partícula cuántica, por decirlo así, tiene una propiedad que llamamos momento magnético. Este momento magnético lo podemos imaginar en el caso, por ejemplo, de un átomo donde tenemos un protón en el núcleo y un electrón girando en su órbita. Al girar el electrón alrededor de la órbita del átomo al que pertenece, va a generar un momento magnético. Y ese momento magnético, según la dirección de giro, la dirección angular de la velocidad angular con la que gira el electrón, vamos a observar la dirección del polo norte o polo sur magnético. Alguna consideración adicional es que en el caso de una roca podemos tener densidad volumétrica de momentos magnéticos. ¿A qué nos referimos con esto? Podemos decir que ciertas regiones de una roca puede tener una magnetización, ya sea en una dirección, y otra región de la misma roca puede tener una magnetización en otra dirección. Cualidades importantes en el estudio de rocas y magnetización tenemos la densidad volumétrica del momento magnético y la intensidad de campo externo. La intensidad de campo externo es un concepto que necesitamos conocer porque las rocas que están expuestas en la superficie siempre han estado interactuando con el campo magnético de la Tierra. Desde el momento primigenio de su formación,
las rocas adquieren sus cualidades magnéticas debido a la influencia del campo magnético de la Tierra. Y una pregunta válida que nos podemos hacer sería, ¿qué ocurre si sometemos al material o una roca, por ejemplo, un material bajo la acción de un campo magnético externo? Bueno, aquí pueden suceder dos cosas. Puede suceder que nuestra roca se vaya a magnetizar, se convierta en un imán, o puede ser que la roca no le pase nada. Y a partir de ello vamos a definir un concepto que se llama susceptibilidad magnética. La susceptibilidad magnética es la propiedad de una roca o de un cuerpo o un material a tener propiedades de magnetización al ser influenciados o estar en cercanías de una fuente de campo magnético. ¿Sí? En el caso de los materiales, tenemos tres tipos de materiales, que son los diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Los materiales diamagnéticos son aquellos materiales que presentan un comportamiento magnético débil, es decir, no reaccionan con la influencia de un campo magnético. Los materiales paramagnéticos son materiales que no tienen un campo magnético definido, sin embargo, al estar próximos a una fuente de campo magnético como un imán, pueden magnetizarse de forma sencilla. Y tenemos los materiales ferromagnéticos. Estos materiales ferromagnéticos pueden tener una característica pueden presentar características de magnetización altamente definidos, ya que estos materiales pueden estar altamente, ¿cómo se dice? Altamente organizados dentro de su estructura cristalina. Y aquí podemos ver un ejemplo. Un material ferromagnético, como lo mencionaba en la diapositiva anterior, poniendo el ejemplo, la roca, podemos verlo en algunos casos como una roca que está dividida en varias secciones. Algunas de estas secciones coinciden la dirección de su polaridad magnética y otras no. Lo que sucede es que un material ferromagnético, al estar en proximidad de las líneas de campo de un campo magnético, en este caso vertical, para estas tres imágenes de la parte inferior de la diapositiva, vamos a observar al acercar. Si nosotros tuviéramos la roca bajo microscopio, un microscopio muy potente, y la pusiéramos un imán en las cercanías, los momentos magnéticos de las regiones de las que está dividida la roca van a reorganizarse, van a comenzar a moverse para finalmente llegar a una dirección unificada para todas las partículas, las partículas que componen la roca. Lo mismo podemos observar en la imagen que está en esta de blanco, perdón, verde con rojo, cómo existe un reordenamiento de los espines o la dirección magnética de las partículas. Bueno, un concepto importante que nosotros, como lo mencioné, el campo magnético de la Tierra ejerce influencia sobre las rocas, pero es válido también preguntarse, ¿de dónde viene el campo magnético que genera esta influencia sobre las rocas? O sea, ¿por qué nuestro planeta tiene un campo magnético? Bueno, actualmente tenemos lo que se conoce como la teoría del dínamo. Esta teoría surge a partir de conocer que nuestro planeta en la parte interior no es completamente homogéneo. A través del tiempo y a través de diversos experimentos e investigaciones, nos hemos dado cuenta nosotros que el planeta está dispuesto o distribuido en la región interior en diferentes capas. Cada una de estas capas tiene diferentes propiedades, entre ellas diferente densidad y diferentes propiedades físicas. Y también una cosa importante que debemos decir es que entre más profundo vayamos de nuestro planeta, en la región interior vamos a tener los materiales más densos. ¿Y por qué sucede esto? Simplemente es debido a la fuerza de gravedad, la cual hace que los materiales más densos siempre tienden a acercarse hasta el centro del punto que coincide con el centro de gravedad. En esta imagen de la derecha podemos ver un corte de una sección de nuestra Tierra si la partimos por la mitad. En la parte central podemos ver el núcleo central de nuestro planeta, que es sólido, y un núcleo que es menos sólido, que es externo. Además tenemos un manto. El manto está compuesto principalmente por rocas que están a una alta temperatura. Debo decir que entre más profundo vayamos en la corteza, siempre va a aumentar la temperatura. Entonces, las regiones más centrales, digámoslo así, de nuestro planeta son las regiones más densas y al mismo tiempo las regiones con mayor temperatura.
Bueno, en la región de la corteza, entre el núcleo sólido y la corteza terrestre, que es la capa más externa, tenemos una región conocida como el manto. Este manto está compuesto por fluido principalmente de rocas hechas de lava, con lo que conocemos comúnmente como lava. Este lava, debido a las condiciones de temperatura y de densidad que tenemos en esta región, tenemos un movimiento de rocas que están cargadas eléctricamente. Debemos recordar, tenemos que tener en mente que nuestro planeta tiene una carga eléctrica definida. Entonces, si tenemos una carga eléctrica que se está moviendo a través de una región con respecto al tiempo, se va a generar lo que conocemos como una corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica, conforme pasa el tiempo, va a generar un campo eléctrico. Y al generarse un campo eléctrico, hay que recordar que la variación de un campo eléctrico implica la creación o variación de un campo magnético. Entonces, en una gran escala, la teoría del dínamo nos ayuda a entender y caracterizar la dinámica interior de los materiales que circulan por debajo de la superficie, los cuales dan origen a las propiedades magnéticas que nosotros podemos detectar en la superficie. Podemos decir que las contribuciones de cada una de las corrientes que están circulando por debajo de la corteza se suman hasta observar el resultado que nosotros tomamos como norte o sur en nuestro planeta con los polos magnéticos, como si tuviéramos un imán justo, un imán gigante por dentro de nuestro planeta. Y nosotros, ¿cómo podemos estudiar ese campo magnético? Ah, miren, en esta imagen de la derecha podemos observar cómo se simplifica los polos magnéticos de nuestro planeta. Se idealizan como una barra gigante de imán que está por dentro de la superficie, no, perdón, por dentro de nuestro planeta. ¿Sí? Si nosotros estamos en un punto, estoy hablando acerca de la imagen de la izquierda. Si nosotros estamos en un punto sobre la superficie, hay tres cualidades que podemos estudiar acerca de este punto. Y si tenemos una brújula, podemos determinar la inclinación magnética, la declinación y la intensidad. La inclinación es el grado o el ángulo que forma una aguja de una brújula que está libremente dispuesta horizontalmente en la superficie. Esta aguja se va a inclinar con respecto al horizonte una cierta cantidad, y esa cierta cantidad tiene relación con la dirección de las líneas de campo en la Tierra a diferentes latitudes. Por ejemplo, en la región ecuatorial tendríamos inclinaciones que tienden a cero, porque las líneas de campo magnético son paralelas a la superficie en el punto del ecuador. En cambio, en los polos, las líneas de campo son paralelas a los polos magnéticos, entonces tendremos una inclinación que se acerca a los 90 grados. Por otro lado, tenemos la declinación, que la declinación determina la diferencia que hay entre el polo norte y polo sur geográfico con los polos magnéticos. Además, la intensidad magnética nos habla de la intensidad o la magnitud del campo magnético medido en un punto determinado de la superficie. Bueno, teniendo esto en mente, vamos a observar en qué consiste la técnica de la magnetometría. Esta técnica, como lo mencionábamos anteriormente, es una de las técnicas que se utilizan para explorar la corteza de nuestro planeta, utilizando justamente las propiedades magnéticas que contienen las rocas y las propiedades magnéticas que se pueden estudiar a partir del campo magnético generado por nuestro planeta. Entonces, esta técnica consiste en utilizar un aparato que se conoce como magnetómetro. Este magnetómetro se utiliza para medir las líneas de campo magnético en nuestra Tierra, generadas por el campo magnético de la Tierra, y las compara con las líneas de campo magnético generadas por aquellos materiales que están por debajo, enterrados en la región más superficial, que es la región a la que nosotros tenemos acceso. ¿Sí? ¿En qué consiste? Nosotros tenemos rocas que están por debajo de la superficie, por ejemplo, donde están estas personas debajo de sus pies. Tenemos rocas que pueden tener o no propiedades de susceptibilidad magnética que son altas o son bajas. Lo que consiste en la técnica de la gravimetría, perdón,
La magnetometría, en términos generales, es hacer influir un campo magnético externo propio del magnetómetro. Este campo magnético generado por el instrumento magnetómetro lo que hace es que genera un reordenamiento de los espines de cada una de las partículas que componen las rocas. Entonces, las partículas alinean sus campos magnéticos en función de la susceptibilidad magnética que ellos mismos tengan. Entonces, al generar un campo magnético sobre una región de la superficie en este punto, las rocas se van a magnetizar en una dirección, es decir, van a tener un polo norte y un polo sur. Después lo que sucede es que el campo magnético generado que magnetizó las rocas se detiene. ¿Y qué es lo que pasa cuando lo detenemos o lo apagamos? Las rocas que se magnetizaron con el campo magnético generado por el instrumento van a intentar regresar a su posición original, porque el campo magnético de la Tierra siempre tiene influencia sobre todo en las rocas que están en la superficie. Entonces va a ocurrir lo que se conoce como el fenómeno de la precesión, donde los espines magnéticos van a bailar o van a girar como si fuesen un trompo en la posición, su posición original y la posición secundaria que fue la generada debido al campo magnético generado por el magnetómetro. Al tener una variación o un movimiento precesorio de una magnitud, en este caso dirección magnética, vamos a generar una frecuencia y esta frecuencia de oscilación va a ser proporcional al grado de qué tanta influencia tuvo el campo magnético en cambiar o sea, perdón, qué tanta susceptibilidad tienen las rocas en esa región para poder magnetizarse y así cambiar su campo magnético. Si tenemos una frecuencia baja, eso significa que las rocas débilmente se magnetizaron. Si tenemos una frecuencia alta, significa que hubo una alta magnetización. Por lo tanto, las rocas que se concentran en esta región tienen altas propiedades magnéticas. A partir de este estudio en una región de la superficie, podemos generar mapas, pero antes de eso vamos a explicar de una forma sencilla cómo funciona. Tenemos dos personas y tenemos el instrumento, el magnetómetro, ¿verdad? Elegimos una región de estudio y la vamos a dividir en una malla. Dos personas son necesarias para realizar la medición. Una persona tiene un sensor y la otra persona tiene el instrumento. Eh, Nuestro terreno que elegimos como una rejilla, lo dividimos como una rejilla. Vamos a tomar en cada uno de los puntos una medición del campo magnético. Es un proceso, se repite el mismo proceso que les mencioné de forma general, lo repetimos en cada punto. Entonces, en cada uno de los puntos de nuestro terreno dividido por una malla, vamos a poder definir las regiones más susceptibles a la magnetización y menos susceptibles. Sí, entonces a partir de conocer la susceptibilidad de los materiales que están dispuestos en la superficie, vamos a poder generar mapas que nos van a ser útiles para conocer las propiedades de las rocas que están enterradas por debajo de la superficie. Y eso es muy interesante y es muy útil porque las rocas se clasifican según su composición química y según sus propiedades. Y al conocer nosotros las propiedades de las rocas que están en una región, podemos hacer estudios de índole económico o de índole científico histórico para conocer cuáles son y cuáles fueron las características que tuvo esa región en el pasado y qué fuerzas o qué factores influyeron para que se tuviera una distribución de rocas magnéticas determinada. En este mapa podemos observar podemos observar lo que se conoce como las anomalías magnéticas. Estas anomalías magnéticas podemos entenderlas como el valor medido por el instrumento y el valor esperado. Las anomalías magnéticas nos dan a entender que hay alteraciones o materiales que no coinciden con las propiedades que se deberían de detectar según el campo magnético terrestre. Entonces, nos ayuda a caracterizar la distribución magnética de los materiales con altas propiedades magnéticas. Finalmente,
¿Para qué se utiliza este método? Lo utilizamos para realizar mapas de prospección magnética. Además, nos ayuda en la industria minera y en la petrolífera, puesto que cierto tipo de rocas se les asocia ciertas propiedades magnéticas y esas propiedades magnéticas están asociadas con las rocas a regiones donde está acumulado, por ejemplo, petróleo o gas. Además, hay diversas estructuras sedimentarias con diferentes tipos de rocas a las cuales podemos estudiar haciendo uso de la técnica magnetométrica. Además, el paleomagnetismo es un área en alta investigación que se basa en conocer cómo fue la variabilidad del campo magnético de nuestro planeta en el pasado, porque hemos de saber que los polos magnéticos que tenemos actualmente ha ocurrido y está registrado y las evidencias que se han encontrado es que ha habido alteraciones en la posición de los polos magnéticos, es decir, donde actualmente es el polo norte magnético, hubo un tiempo en el que ese fue el sur, y lo que hoy es el sur magnético, hubo un tiempo en el que esa misma dirección era el norte magnético. Y esto ha ocurrido varias veces, ha habido varias inversiones magnéticas y ese es un área que se aplica a la magnetometría para conocer las rocas, puesto que las rocas conforme van formándose cerca de la corteza en las dorsales volcánicas, adquieren la magnetización del campo magnético de la Tierra cuando se forman. Entonces, si nuevo material sigue surgiendo y hay una inversión de los polos magnéticos, las nuevas rocas que continúen saliendo van a tener una polarización magnética inversa a las anteriores. De esta manera se generan franjas y esas franjas nosotros en la actualidad las podemos estudiar y estudiarlas abarca el área del paleomagnetismo. Y por otro lado, un área muy interesante para aplicar la técnica de la magnetometría es en el área de la arqueología. Hemos conocido lugares donde tenemos restos arqueológicos como basamentos que están hechos principalmente de rocas volcánicas. Algunas de estas rocas volcánicas o rocas ígneas están compuestas de materiales o minerales que son altamente susceptibles a la magnetización. Entonces, usar la magnetometría en una región donde se sospecha que tengamos yacimientos o basamentos prehispánicos o restos de algún tipo de estructura de interés antropogénico, nos ayuda a determinar y estudiar la distribución y la forma de estas estructuras aún sin sacarlas de la superficie, o sea, aún sin desenterrar, aún sin invertir recursos en sacar tierra y ver lo que hay, usando la magnetometría nosotros podemos realizar un mapa en lo cual usamos la susceptibilidad magnética como la variable que nos indica la distribución de diversos tipos de rocas en la superficie, como podemos ver en este mapa. Y por mi parte, esto es todo por el día de hoy. Quedo al pendiente, cualquier pregunta, cualquier duda. Muchas gracias.